Saludos familia, bendiciones. Excelente día para todos ustedes. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre esté con ustedes y que su Espíritu Santo nos guíe siempre a mejores cosas. Oro al Señor que la gracia de Dios le dé la capacidad continuamente para usted seguir haciendo su voluntad, no la suya, la del Señor. Bien, quiero en este día aprovechar este tiempo. Quizás usted me vea ya día lunes, martes, no sé cuándo lo pueda hacer. Eso va a quedar ahí colgado en las redes sociales, sobre todo en YouTube, con el fin de informarle a usted el contenido de la palabra de Dios que ha sido de bendición para mi vida. Todo lo que yo pueda recibir que cambie mi vida, que me ha ayudado a transformar, a ser una mejor persona, a ser un mejor servidor de Cristo, un mejor hijo de Dios, quiero vertírselo. Es mi trabajo, es mi deseo y es a lo que Dios me llamó. Poder ayudarle a entender la vida de Dios con el fin de que usted pueda ser mejor cada día para el Señor. Quiero hablarles en este día acerca de el que oye es informado. El que oye es informado y el que obedece lo que oye es porque ha sido transformado. Dos cosas importantes, información y transformación. Quiero introducirme directamente a través de las Escrituras. En Santiago 1, 18 al 25, nueva traducción viviente, quiero leerle lo siguiente. Dice, Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y nosotros la oímos. Y de toda creación, nosotros llegamos a ser una valiosa posesión. Verso 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Tres cosas, rápidos para escuchar, siempre estar atento, sabiendo que el principio de tu atención es lo que te va a dar la apertura al conocimiento y el conocimiento va a tener la capacidad de renovar tu entendimiento. Y cuando renuevas el entendimiento por lo nuevo que Dios te está poniendo con su palabra, entonces vas a ver los resultados en tu vida secular. Es lo que dice aquí, lento para enojarse, lento para una acción negativa, pero rápido para una acción positiva. Entonces el verso 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar sus almas. En este contexto no es para salvarte a ti de ir al infierno, sino de cambiar tus pensamientos por una acción negativa que vayas a hacer. La manera en que tú puedes detener una acción negativa es cuando tú cambias tus pensamientos hacia algo positivo para que luego se manifieste de forma tangible aquello a lo que tú ibas a hacer mal. Pero viene por el oír la voz de Dios. O sea que cuando tú oyes eres informado, tienes la información de que algo te va a salir mal y que esa forma en la que vas a proceder no es la correcta. Pero luego viene la transformación, que es entonces la acción ya activa de aquello a lo que has oído, tiene la capacidad, como lo has recibido, la capacidad de cambiar entonces tu forma de manejarte en el asunto o en el tema que estés teniendo. Entonces dice, así que quiten todo de su vida lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder de salvar su alma. Verso 22, y aquí está el centro, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo se informen de la palabra de Dios. Dice, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Porque si la escuchamos y no la ponemos en práctica no vamos a tener resultados. Y eso es como no hacer el ciclo completo. Verso 23. Pues si escuchan la palabra de Dios y no la obedecen o no la pones por obra, sería como ver tu cara en un espejo y que te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. O sea que lo que viste, que pudiste haber quitado, no lo hiciste. En pocas palabras, miraste el reflejo de tu cara y lo que tú viste que estuvo mal no le tomaste en cuenta y te fuiste. Luego piensas que estás bien, no estás bien. Tienes algo que resolver, pero no lo resolviste porque no aceptaste tal cual lo que viste. Es como un espejo, dice, que ves.
Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Verso 25. Pero si miras atentamente, dice, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, o sea, la ley perfecta que te hace libre aquí es lo que oyes de Dios, que es correcto hacer, aunque vaya en contra de tus sentimientos, porque aparentemente nuestros sentimientos en algunas ocasiones nos quiere dictar que lo que Dios está pidiendo nos invade o nos pone en estrecho. Bueno, aunque tú sientas esas cosas, es mejor obedecer a Dios, porque vas a tener mejores resultados. Pues si escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, serás como ver tu cara en el espejo. Y el verso 25 dice, pero si miras atentamente la ley perfecta, la que te hace libre, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá por tu obediencia. Dios te va a manifestar los beneficios de esa acción de poner por obra la palabra de Dios. Quiero decirte, después de haberte leído esto, hay sabiduría contenida en la expresión el que oye es informado y el que obedece lo que oye ha sido transformado. Hay mucha sabiduría ahí en esa expresión. Una cosa es ser informado por la palabra de Dios y otra cosa es que aquello que te informaron transforme tu acción. Encontramos un eco resonante en las Escrituras de acuerdo a Santiago 18:25 que acabamos de leer, porque nos amplía el siguiente principio o el principio a continuación, destacando el nacimiento espiritual por la palabra de verdad. De la misma manera, escuchar la palabra de Dios y obedecerla produce un resultado activo en la vida del creyente, que es lo que realmente Dios desea. Dios desea no solamente hacerte nacer para que tengas la capacidad de crear o tener una relación con tu papá, sino que también en esa relación, en ese nacimiento te da la capacidad de poder entender y obedecer y escuchar aquello que Dios te da como instrucción, con el fin de que aquello que te da como instrucción tenga la capacidad de transformarte a ti en una persona totalmente a la imagen de Cristo. En primera instancia quiero compartir contigo que la importancia de oír la palabra de Dios es un fundamento para los cambios. Usted no puede cambiar si primero no escucha qué es lo que Dios demanda. Usted no puede cambiar algo, puede equivocarse. Usted puede pensar que el cambio que Dios requiere es algo que usted no ha oído de Dios, pero como usted lo especula que es lo que Dios quiere y usted no sabe qué es lo que Dios quiere, no le va a funcionar ese cambio. Usted tiene que cambiar es a la forma en que Dios le pide. Usted no puede cambiar por sí solo a la manera que usted cree. No, el cambio que se solicita ahora es de acuerdo a quien te hizo nacer. Por eso es importante que usted sepa que una vez usted nació, usted tiene que depender de lo que Dios está diciendo constantemente, porque eso es lo que va a producir una transformación en ti. Así que es importante oír la palabra de Dios como un fundamento para los cambios que se vienen de tu nueva vida. Vamos a ver algo de esto en Romanos 10:17. Dice que así que la fe es por el oír. O sea, así que la fe, aquello a lo que crees es por el oír. Pero dice, y el oír por la palabra de Dios. En este punto siempre enseño que el segundo oír tiene que ver con entender lo que estás oyendo. Así que tú vas a poder responder a lo que oyes y vas a entender y vas a poder producir de acuerdo a lo que oyes, es porque estás oyendo la palabra de Dios y no solo la estás oyendo como mera palabra conceptual, sino una palabra que se te está revelando con el fin de que te pueda mostrar a ti los cambios que Dios espera, y esa misma palabra viene con el poder y la potencia de producir en ti esos cambios. ¿Qué dice Santiago 1:18? Dice, Él de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Él te hizo nacer de nuevo, Él también tiene lo que sigue después de tu nacimiento. Yo no sé quién le dijo a los cristianos que después que usted nace de nuevo, ya Dios no tiene que ver nada contigo y tú verás cómo tú lo haces. Eso es falso. Eso es una ideología humanista. Eso es una ideología satánica. Porque Satanás siempre ha estado empeñado en que todo nacido de nuevo no siga dependiendo de la voz de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Adán era prácticamente un ser hecho a la imagen de Dios, sin pecado alguno. De hecho, podríamos decir que era tal cual como, podríamos decirlo de esta manera, como la vida de Jesús. Sin embargo, lo que hizo Adán concerniente a su vida fue darle la oportunidad al diablo de que pudiera convencerlo de que él no necesitaba la voz de Dios,
que él necesitaba ahora seguir las instrucciones de otra persona, en este caso del diablo. Por eso es que Satanás utiliza frases con Eva y le dice con que Dios ha dicho. Y comienza a transgiversarle el argumento de tal manera que ella pueda tener la duda de que Dios no dijo correctamente. Mira, cuando usted no entienda lo que Dios dice, es mejor creerle a Dios y no tratar de tener conjeturas para que Satanás no tenga ventaja de desviarnos de esa voluntad divina. En el momento en que usted pierde dirección por lo que Dios ha dicho, Satanás lo tiene en su mano, porque entonces él va a ocupar esa ignorancia para tratar de proyectarle a usted cosas que Dios no ha dicho y va a terminar haciéndolas. Entonces él dice, él de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. O sea, él nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que nos dio. Pues de la misma manera que te hizo nacer por la palabra, ahora él te va a hacer desarrollar ese nuevo nacimiento por la misma palabra, por la instrucción que te sigue dando. Dice, y de toda creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. El proceso de nacer de nuevo comienza con la escucha de la palabra de verdad. ¿Por qué? Empieza ahí, porque usted nació de acuerdo a lo que usted oyó. O sea, cuando usted oyó y fue convencido y el Espíritu Santo por medio de la palabra te hizo entender la necesidad de Dios, esa palabra también se convirtió en el potencial para usted nacer. Eso significa que todo lo demás que sigue después de tu nacimiento viene envuelto en las directrices del Señor, en la palabra que vas a tener que seguir escuchando. Este proceso de nacer comienza con la escucha de la palabra de verdad, revelando cómo la voluntad divina nos incorpora como una posesión valiosa. Por eso escuchar para obedecer correctamente el propósito de la palabra de Dios. O sea, es importante ahora para que yo pueda hacer el propósito de Dios, es escuchar para obedecer, no es escuchar para informarme. Recuerda, la información viene por escuchar la palabra, pero la transformación viene por obedecer aquello que escuchaste. Entonces, las próximas asignaciones que el Señor te va a dar a través de la palabra son con el fin de seguir transformando tu vida. Pero ahora no va a ser solo por escucharla, sino por poner por obra, sino por seguir poniendo por obra lo que estás escuchando. Es ahí donde viene tu transformación. En Santiago 1:19, mire lo que dice. Mis amados hermanos, quiero que atiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pero rápidos para escuchar. Ahora, esa necesidad de Santiago en decir rápido para escuchar, viene con el fin de que préstale atención a lo que Dios está diciendo, porque en esas palabras es donde viene la madurez que tú necesitas como hijo nacido de Dios para seguir creciendo. En pocas palabras, usted no va a crecer solo por leer la Escritura. Usted va a crecer es por leer y poner por obra lo que entiende. Por eso es que hay un montón de niños chiquitos en la iglesia de 30, 40 años de haber sido nacidos y se comportan como niños llenos de temores, de inseguridad, de incredulidad, falta de fe, falta de amor, falta de pasión, falta de ser siervos, como lo dije en una de esos videos que hice estas noches. Todos esos sinónimos que acabo de mencionar son de una persona inmadura. ¿Por qué? Porque no ha querido poner por obra lo que está oyendo del Señor. Y que sí que están oyendo, porque todo nacido de nuevo tiene la capacidad de escuchar a su papá. Así que todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, atender esa voz de Dios. Rápido, vamos, yo no quiero oír otra cosa, yo quiero oír a Dios. Yo quiero oír su palabra, quiero oír lo que Él me está diciendo. Entonces, aceptar con humildad la palabra de Dios sembrada es un acto de oír, entender y obedecer. Eso es lo que conlleva la palabra humildad. Y todo nacido de nuevo tiene la capacidad de ser humilde. Ahora, la cosa es poner por obra la humildad. ¿Cómo pones por obra la humildad? No diciendo, ay, aquí estoy, Señor. Sí, porque todo el mundo dice lo mismo. Un montón de gente cuando están orando dice, no, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Puro cuento. Bueno, hablemos aquí, vamos a concentrarnos aquí. Santiago 1:21. Mira lo que dice Santiago 1:21. Cuando nosotros aceptamos con humildad la palabra de Dios que tiene la capacidad de madurarnos, poner por obra para que seamos transformados.
Yo no solamente quiero ser informado, yo quiero ser transformado. Quiero ser informado y transformado, informado y transformado. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad, dice, acepten con humildad la palabra de Dios que le ha sido sembrada en el corazón, porque tiene poder para salvar las almas, o sea, transformar tu manera de pensar y volverlo en una acción contraria a la voluntad de Satanás. Aquí la palabra clave que me llama la atención es acepten con humildad. ¿Qué van a aceptar con humildad? La palabra de Dios o la palabra que Dios les ha implantado. Esta palabra aceptar significa tomar la conciencia de forma deliberada que lo que Dios me está diciendo yo a propósito lo voy a poner por obra. No es como oír simplemente como una información de Dios para ver si yo puedo hacerla, no. Es que yo en el momento en que yo digo yo voy a aceptar la palabra de Dios, estoy tratando de decir que deliberadamente yo voy a poner por obra. O sea, adrede yo tengo que poner por obra eso. No por accidente, sino por conciencia clara. Voy a poner por obra lo que Dios me está diciendo a través de ese consejo. Sabiendo yo que mi transformación, aquello que Dios me ha preparado como a la imagen de Jesús, viene precisamente en obedecer aquello que estoy escuchando y estoy entendiendo de lo que Dios me está diciendo. Esta palabra acepten significa es aceptar una recepción deliberada, o sea, estoy deliberadamente escuchando a propósito, háblame Señor, voy a escuchar a propósito. Y tener una disposición que aquello que estoy escuchando, sé y estoy seguro que es lo que voy a hacer. No solamente es por informarme, porque entiendo que la transformación de mi vida está amalgamada a la acción de aquello que Dios me está pidiendo. Madurez, crecimiento. Quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses 12:13 para darte un poquito más de información en base a este verso de acepten la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:13, versión 60? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. Cuando esta palabra actúa, tiene un resultado en vosotros los creyentes, es no solo por escucharla, sino por recibirla. Y en este contexto, Pablo está diciendo que recibisteis, entiéndase, es que la puso por obra. No es que la guardó, no es que la metió, no es que, ay, yo aquí la tengo, no, es que la puso por obra. En el momento en que usted pone la palabra de Dios por obra, usted le está diciendo al cielo, recibí el mensaje. Y eso de poner por obra es lo que a usted entonces le va a dar una acción, es la que va a actuar en el crecimiento y en el desarrollo de su vida como cristiano. Usted va a dejar de ser un niño espiritual, un niño en el alma, un niño en sus acciones, un niño en las decisiones, un niño en la sabiduría, para convertirse en un hombre maduro. Pero es a la medida en que usted oye, entiende y obedece y responde a la palabra de Dios. En esa misma acción de obedecer, usted está siendo transformado. Cuando llegamos otra vez a Santiago 1:21, dice, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar tu alma. Aquí te dice salvar tu alma en el pasaje que acabamos de leer, que está en Tesalonicenses. A Santiago dice salvar el alma, y allá Pablo nos habla y nos dice que es la palabra que actúa para madurar a los creyentes. La pone en acción. O sea que madurar, de acuerdo a lo que el contexto dice, que es cuando yo pongo la palabra de Dios por obra y empiezo a madurar, esa experiencia me da madurez, eso me dice que estoy dejando de ser niño, nene espiritual, chiquito espiritual. Santiago dice, tiene poder para salvar tu alma. O sea, cambia tu manera de pensar.
porque tus acciones no hablan de un niño chiquito. Tus acciones no están hablando de un bebé inmaduro, sino de alguien que conscientemente, que a propósito dice, papá lindo, yo quiero crecer, pero yo sé que el crecimiento que yo necesito viene envuelto en obedecer tu palabra. Ahí es donde empieza la transformación. ¿Qué dice la primera de Pedro? Primera carta de Pedro, 1:23, versión 60, y después leemos el capítulo 2, verso 2. Vamos a leerla, la 1:23 primero. Y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más, el nuevo nacimiento vino porque creíste a la palabra de Dios. Verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que mi crecimiento es un crecimiento que, aunque se refleja en mi mundo humano, tiene un valor eterno. Yo no sé si usted ha entendido el por qué Dios quiere madurarlo usted aquí en esta tierra. Porque en la eternidad, su grado de madurez lo va a poner a ocupar puestos de autoridad cuando el Señor lo solicite. Y ahí es donde yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo tú vas a hacer con este montón de gente que son hijos tuyos, hermanos míos, ignorantes de la palabra de Dios, inmaduros? Yo no sé cómo van a hacer en la eternidad. Yo creo que ahí el Señor va a tener que darles un par de miles de años, un montón de clases para que puedan entonces ser ocupados para el reino. No sé, quizás yo lo estoy deduciendo así. Pero yo no quiero esperar hasta allá. Yo quiero empezar a crecer y madurar desde ahora. Entender ahora, desde ahora, porque tengo la oportunidad de conocer la mente de Dios a través de las Escrituras. Y la Biblia lo dice, que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, mi madurez no es una madurez que solamente se va a reflejar en mi vida cotidiana, porque mi carne un día va a dejar de ser, pero mi ser espiritual y todo aquello para lo que yo aporté a la eternidad se va a ir conmigo. Eso se llama la conciencia del alma renovada en el Señor. No se crea que después que usted parte de este cielo usted se olvidó todo, no. Usted va a recordar todo perfectamente. Todito va a recordar. Por eso es que el Señor le va a decir, mira, esto fue lo que tú no hiciste. Y si a usted se le borró de la memoria, ¿cómo usted va a decir? No, yo no lo sé. No, al Señor le conviene que usted recuerde todo lo que le va a decir, todo lo que Él ha escrito mientras usted estuvo en la tierra. Así que usted va a tener capacidad de recordar los momentos como este, cuando el Señor le hablaba a través de este servidor. Y usted quería decir, ay, no me gusta oír eso. O otras veces dijo, no, se verá, tiene razón, voy a cambiar, y empezó a cambiar. Todo eso va a sumar, todo eso está escrito. Y todo eso se lo van a hacer recordar. Viene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene capacidad de que nosotros podamos responder no solo al presente, sino que también nos suma a la eternidad. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces dice, desechando pues toda malicia, ya este es en el verso, en el verso 2.1, verso 2.1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas distracciones. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente todo tipo de pensamiento o todo tipo de palabra que Satanás haya sembrado que nos haya distraído de la verdadera palabra de Dios, que es la que produce para la eternidad crecimiento espiritual. Miren esto, desechando todo eso, toda hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para la salvación. Y algunos aquí hasta patinan cuando mencionan esta palabra salvación, porque lo primero que dicen, ¿y es que acaso no soy salvo? Es que eres salvo, precioso, porque el tema de salvación que se está hablando ahora no se está hablando de la salvación de tu ser espiritual. Eso lo hizo Jesús. Gracias a Dios por la obediencia de Jesús, usted es salvo. Gracias a Dios por la obediencia de Él, porque si fuera por la suya no lo hubiera podido lograr. Además, ni ahora pudiéndose la ganar por sus acciones de salvación no lo hiciera, porque hay un montón de gente que tiene una nueva naturaleza y que no responden a la voz de Dios. Gracias a Dios usted va a ser salvo es por lo que Cristo hizo. Sin embargo,
Sin embargo, la madurez y el crecimiento de su vida espiritual ahora en esta tierra está sujeta, es precisamente que usted responda a los mandatos y a las palabras que Dios le dice a usted cada día a través de la Escritura o cada día a través de la boca de siervos de Dios, ministros, pastores, evangelistas, sobre todo pastores, que velan por sus almas, que velan por su vida. Y voy a decirle algo ahora que hablé de pastores. Y usted sabe que Satanás lo que ha provocado ahora es que haya una desociación. Hay mucha gente en la iglesia que Satanás le ha topado los oídos de ser espiritual para que no escuchen la voz de su pastor. Y en otras ocasiones está Satanás diciéndole que la voz del pastor es la voz del hombre. No, precioso, no se engañe. La voz de su pastor, sobre todo si es un hombre de Dios de testimonio, es la voz de Dios para su vida. Porque ese hombre está hablándole lo que Dios está diciendo. Así que no se deje engañar. Trate de no ser engañado de que cuando su pastor está hablando la palabra de Dios, usted se haga el aéreo. Está peligrando su vida, precioso. No juegue con su vida. Para eso Dios lo plantó ahí. Es más, le sale mejor. Mire, le voy a decir algo. Si usted ya no tiene conexión con su pastor, mejor le sale mejor, en vez de rechazar la voz de Dios que ese hombre está teniendo para usted, le sale mejor irse de la iglesia, hablar con su pastor y decirle, pastor, ya no tengo conexión con usted, me voy a ir para otra, porque a usted le conviene seguir oyendo a otro hombre de Dios que le hable la palabra para su crecimiento, su desarrollo. Así lo que usted oiga no le guste. El crecimiento duele, precioso. A mí me duele, pero yo lo recibo con mansedumbre porque me conviene seguir creciendo en el Señor. Por eso dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación del alma, renovación del entendimiento. Por último, quiero mencionarte acerca de poner en práctica la palabra de Dios, que es la que me va a dar la transformación, que viene envuelta en recibir la palabra y permitir que esa palabra invada mi alma, de tal manera que yo no tenga problema para ponerla por obra, trabajarla. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, dice Santiago. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra, dice, tienen que ponerla en práctica. Yo voy a tratar de buscártela en una versión un poquito más ampliada para ver si es que de pronto Santiago no está diciendo necesariamente eso. Vamos a ver. En este punto a mí sí me gusta compartir con usted varias versiones porque así esclarecemos si realmente Santiago estaba diciendo lo que quería decir o el Señor estaba diciendo a través de Santiago lo que quería decir. Santiago 1:22. Vamos a verlo en una versión. Dice aquí en la versión 60, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago en esta versión dice, no solo escuchen la palabra de Dios, que tienen que ponerla en práctica. Vamos a ver qué nos dice en la versión Nueva Traducción Viviente o en la Dios Habla Hoy. Vamos a ver cómo menciona esto. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario solo se engañan a ustedes mismos, dice el verso 22. Montón de gente engañada. Montón de gente engañada. Y algunos son maestros de escuela dominical, algunos pastores, algunos son siervos, servidores de Cristo, engañados totalmente. Porque han tratado de suplantar sus opiniones de acuerdo a cómo Dios les hace crecer por lo que dice la Biblia. Usted no crece por lo que usted se inventa que cree que le da crecimiento. Usted crece cuando usted pone por obra lo que Dios dice en su palabra. Ahí es donde usted crece, usted madura. Y cuando hablo lo que Dios dice en su palabra, entiéndase que la palabra de Dios viene envuelta en la boca de un hombre, su pastor, su mentor, su padre espiritual, llámelo como usted quiera. Empieza por ahí. Así es que entonces solamente se engañan a sí mismos, dice, si no la ponen por obra. Si usted nada más la escucha y no la pone por obra, usted no está creciendo, se está engañando. Y así usted usa saco y corbata.
y tenga 30, 40 años. Yo he oído gente linda que dice, yo tengo 30 años de servir a Cristo. Tiene 30 años de ser el mismo niño espiritual. Por eso no entiende, por eso se chocan, por eso hay frustraciones, por eso no tienen el carácter para sostener lo que Dios les está mandando a hacer. Así que imagínense cómo la mente de los santos, y hay un montón de santos así. Así que nos toca un trabajo, no solo salvar gente del mundo, sino también salvarle el alma a mucha gente en la iglesia. Pero para esto estamos, para eso el Señor nos ha preparado. No soy el único, yo doy gracias a Dios que no soy el único. Gracias, Señor. Porque si hubiera sido el único, entonces el que me enseñó a mí, ¿qué pasó? No, gracias a Dios, Dios siempre se ha reservado un remanente. No están en todos lados, se lo confieso. Ojalá, yo quisiera que estuvieran tan proliferados como los chinitos de la tienda de nuestro barrio. Donde usted vaya hay un paisano vendiendo. Ojalá tuvieran así los hombres que tienen esta palabra. Lastimosamente no es así, pero Dios está levantando hombres y mujeres de fe, de la palabra, verdaderos maestros de la palabra, verdaderos pastores, verdaderos ministros del Señor, que están levantando, posiblemente no tengan toda una congregación, pero sí por lo menos levantan 5, 6, 4, 2. Es que uno que usted tenga y le transforme esa manera de pensar a la manera de Dios, ya es suficiente para el Señor. Ese uno puede convertirse en multitudes. Que Dios es soberano en esa parte, su soberanía. Así que de lo contrario que no pongas por obra la palabra, solamente se engañan a sí mismos. Usted no está creciendo, no hay crecimiento. Es falso que usted diga que crezca. Así usted se sepa todos los versos bíblicos, así usted se sepa cronológicamente todos los libros de la Biblia, los 66 libros, usted se los memorice, usted memorice 100 versos bíblicos. Si usted no pone por obra eso, usted no está creciendo nada. Usted nada más tiene conocimiento y usted no tiene transformación. Recuerde, el conocimiento, lo que produce, el oír produce conocimiento. Pero la transformación viene por poner por obra lo que oye. La verdadera obediencia va más allá de la escucha. Poner en práctica la palabra es crucial para una vida. La verdadera obediencia va más allá de la escucha. Y poner en práctica la palabra es crucial para evitar el autoengaño, construyendo un fundamento sólido para la transformación. Y hay gente autoengañada, autoengañados. Y el autoengaño viene porque ellos se creen que son ministros maduros. Cuando usted comienza a evaluarlo a la luz de la palabra, usted se da cuenta que le falta mucha sustancia. Y lo peor de todo, querido, son tan niños espirituales que cuando usted se le acerca para vertirle más del depósito de lo que Dios quiere hacer con ellos, ellos se niegan a recibirle a usted enseñanzas. Mucho menos van a recibirle la corrección. Porque el nivel de orgullo es tan alto que no les permiten, tan embotados, que no les permiten oír más de lo que Dios quiere para con ellos. Y es ahí donde se tranca. En Lucas 11:27, nueva traducción viviente, dice: mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron, dijo esta mujer cuando escuchaba a Jesús. Y Jesús le respondió estas palabras. Importante lo que Jesús dijo a esta mujer. Más aún bendito todo aquel es que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Padre Santo, el mismo Jesús agarró las palabras de adulación de esta mujer. Y es claro, esta mujer no es que estaba diciendo algo mal, estaba hablando de Jesús algo sublime. Pero Jesús se atreve a decirle a la mujer: eso no es suficiente para mí, mujer. Gracias por decirme lo que estás diciendo. Gracias por poner en alto a la mujer que me amamantó. Y gracias por permitirme tan alto honor de grandeza, de decir de que yo soy el Hijo de Dios y quien me tuvo a mí también tiene virtud. Eso está bien y te lo agradezco, pero mujer, no hay gente más grande que es aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Esto es lo que Jesús dijo. Jesús le respondió: aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Más bendito que aquel que vio nacer a Jesús. Imagínense eso. O que dio a luz a Jesús. Lo que pasa es que a veces los enfoques de nosotros son diferentes hasta cuando nos encontramos con el verdadero enfoque del Señor. Esta mujer pensó que ella estaba dándole un gran halago a Jesús en decir: oh, bendita la mujer. Bendita tu madre, el vientre que saliste. Y claro que Jesús dice: claro que está bendita mi mamá. Claro que sí, claro, porque me usó,
mi padre tomó su vientre para que yo naciera. Claro que sí. Pero está diciendo, si aún mi mamá que me vio nacer no pone por obra esto que yo estoy enseñando, pues, ¿de qué vale que me haya hecho nacer? ¿De qué vale que usted diga que tenga a Jesús si usted no pone en práctica lo que usted oye de él? ¿Ah? Esto lo dijo Jesús, esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús. Jesús respondió, le leo otra vez, estamos hablando de Lucas 11, 27 y 28. Jesús respondió, aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Finalmente, la conexión entre la escucha y obedecer se revela con un proceso vital en la enseñanza bíblica de acuerdo a Santiago 18:25, 1:18 al 25. Refuerza la importancia de la humildad para aprender a reconocer que necesitamos seguir creciendo por medio de lo que escuchamos y poner por obra lo que escuchamos. La rectitud y la práctica activa de la palabra de Dios, mostrándonos que la transformación de nuestra vida proviene no solo de oír, sino de obedecer lo que escuchamos. Y cápteme esto, precioso. Al abrazar este principio, nos convertimos en testimonios vivientes de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Termino con esto. Mucha gente es informada por lo que oye en las iglesias, pero pocos son transformados al poner por obra lo que escucharon como información. Yo quiero ser de ese grupo que no solo escucha, sino que también va más allá, porque tenemos deseo de ser transformados y ponemos por obra lo que escuchamos. Muy bien, mis amados, esta es la palabra de Dios para esta noche. Confiamos que estos minutos hayan sido de bendición para usted. No tengo más que decirle, sino que hasta la próxima. Por favor, suscríbase si le es viable. Toque la campanita para que cuando subamos videos a las redes sociales, sobre todo en YouTube, a usted le llegue de primera mano. Gracias por su atención. Chao, les quiero, les amo. Hasta la próxima.